Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Esla Turkoglu rompió en llanto y dijo palabras que nadie esperaba. Él siempre me hizo callar. Descubre lo que realmente pasó. La escena fue conmovedora. Esla Turkoglu, una de las actrices más queridas y admiradas por el público femenino, apareció ante las cámaras visiblemente afectada, con la voz entrecortada y los ojos llenos de lágrimas. Todo comenzó cuando la actriz, conocida por su papel en exitosas series turcas, decidió romper el silencio sobre una etapa dolorosa de su vida personal. En una entrevista exclusiva, Esla confesó detalles que dejaron al mundo del espectáculo conmocionado. Durante mucho tiempo, me callé. Pensé que si no hablaba, todo mejoraría. Pero no fue así, comenzó diciendo Esla, mientras luchaba por mantener la calma. La actriz, famosa por su talento y su carácter fuerte, dejó ver un lado muy distinto al que estábamos acostumbradas a ver en la pantalla. La relación con su expareja, cuyo nombre prefirió no revelar directamente, fue más complicada de lo que se imaginaba. Él siempre me hizo callar. Cada vez que quería expresar lo que sentía, él encontraba la manera de invalidarme. Me hacía sentir que mis emociones no importaban, confesó con una honestidad desgarradora. Esla continuó relatando episodios que marcaron profundamente su autoestima y su bienestar emocional. Llegó un punto en el que dejé de reconocerme frente al espejo. No era yo. Era una versión apagada, silenciada, y eso me rompió por dentro, dijo entre sollozos. Su testimonio ha generado una ola de solidaridad, especialmente entre sus seguidoras, quienes la han llenado de mensajes de apoyo y admiración por su valentía. La actriz reveló que el proceso para liberarse de esa relación fue largo y doloroso. No fue fácil. Había miedo, había culpa, había dudas. Pero un día, simplemente desperté y supe que tenía que salir de ahí. No podía seguir siendo una sombra en mi propia vida, declaró. ¿Y cuánto valor se necesita para tomar esa decisión? Muchos en el mundo del espectáculo han reaccionado ante estas declaraciones. Su amiga cercana, la también actriz Ilayda Alizan, publicó un mensaje en redes sociales que decía: Esla es una mujer fuerte, siempre lo ha sido. Estoy orgullosa de verla levantarse así. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, y el hashtag #Fuerzasla se volvió tendencia en cuestión de horas. Lo más impactante del testimonio de Esla fue cuando contó que incluso en momentos de éxito profesional, la relación la hacía sentirse vacía. Estaba en el set, rodeada de aplausos, pero dentro de mí había un silencio que me consumía. Porque sabía que al llegar a casa, nada de eso importaba. Allí, mi voz no tenía valor. Y eso fue lo más devastador, añadió Esla. Saber que todo lo que lograba afuera, todo el reconocimiento, no lograba llenar el vacío que él había creado dentro de mí. Era como vivir dos vidas paralelas, la mujer admirada por todos y la mujer que, en la intimidad, era constantemente silenciada y minimizada. La confesión de Esla no solo puso en evidencia el lado oscuro de una relación que parecía perfecta desde afuera, sino también la fortaleza que le tomó reconstruirse. Comencé terapia. Al principio me sentía rota, inútil, pero poco a poco fui entendiendo que no era mi culpa. Que merecía ser escuchada, valorada, amada, sin condiciones, sin miedo, explicó con una mirada más firme. Esla compartió cómo el arte también se convirtió en su refugio. Empecé a escribir. No para publicar, ni para que otros leyeran, sino para mí. Necesitaba sacarlo. Necesitaba gritar en papel todo lo que nunca me dejaron decir en voz alta, reveló, mostrando un pequeño cuaderno de tapas desgastadas que siempre lleva consigo. Uno de los momentos más intensos de la entrevista fue cuando habló sobre la soledad que sintió incluso estando rodeada de personas. Había cenas, estrenos, entrevistas, pero nadie sabía lo que pasaba detrás de mi sonrisa. Sonreía para no preocupar, para no hacer preguntas, para evitar miradas de lástima. Pero en el fondo, me estaba ahogando.
Fue una amiga cercana quien, según cuenta Sla, le dio el primer impulso para salir del círculo de dolor. Me miró y me dijo, ¿dónde está la Sla que siempre soñó alto? La que decía que su voz era su fuerza. Y entonces lo entendí. Había perdido mi voz y era hora de recuperarla. Desde que compartió su historia, cientos de mujeres han escrito contando sus propias experiencias. No imaginé que abrir mi corazón ayudaría a otras. Pero si mi historia sirve para que al menos una mujer diga, yo también merezco salir de esto, entonces todo este dolor habrá tenido sentido, declaró con emoción. Actualmente, Sla está trabajando en un nuevo proyecto donde, según fuentes cercanas, interpreta a una mujer que lucha contra las imposiciones sociales y busca recuperar su identidad. Este papel llegó a mí en el momento justo. No es solo un personaje, es una parte de mí. Estoy sanando a través de él, comentó. Además, ha comenzado a colaborar con fundaciones que apoyan a mujeres víctimas de violencia psicológica. No quiero ser solo una voz entre tantas. Quiero ser una voz que escuche, que acompaña, que sostiene. Porque sé lo que es sentirse sola. Cuando se le preguntó si volvería a amar, Sla respondió con una sonrisa tranquila, sí. Pero esta vez, desde la libertad. Desde el respeto mutuo. Desde el valor que me costó tanto recuperar. La entrevista cerró con un mensaje poderoso dirigido a todas aquellas personas que alguna vez sintieron que su voz no tenía espacio, no estás sola. Tu historia importa. Tu dolor no te define. Y aunque ahora parezca imposible, hay vida después del silencio. Tras la emisión, su nombre volvió a ser tendencia, no solo en Turquía sino también en varios países latinoamericanos. Muchos usuarios de redes sociales han comenzado a compartir fragmentos de la entrevista acompañados del mensaje, gracias por hablar, Sla. Nos representas a todas. Y es que Sla Turkoglu no solo rompió el silencio. Rompió con un ciclo. Y al hacerlo, ha encendido una chispa en el corazón de muchas mujeres que, al escucharla, han comenzado a preguntarse, ¿y si yo también merezco ser escuchada? Su historia continúa, y aunque quedan cicatrices, Sla camina hoy con la frente en alto, demostrando que incluso tras el dolor más profundo, se puede volver a empezar. Porque cuando una mujer se levanta, ninguna herida puede detenerla. Si te ha conmovido esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu opinión en los comentarios, tu apoyo es muy importante para seguir creando contenido como este. Hasta la próxima, queridas amigas.